El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es la conclusión de todo este libro de Tobías que hemos ido viendo durante toda esta semana. Y hoy es como conclusión lo que el ángel Rafael da ya como consejo último a la familia de Tobit. Y lo dice claro: alabad a Dios, primero dadle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que os ha concedido. Y aquí es curioso cómo insiste aquí y después, cómo todo el bien se ha de hacer público. La alabanza de Dios ha de ser pública, no la ha de ser solo para una cosa interna y propia, sino que el mundo ha de conocer la bondad de Dios. Practicad el bien y no os atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica el pecado, etcétera, etcétera, pero que va todo más o menos por este camino. Es la mentalidad, en el fondo, de entender todo este libro, la mentalidad de entender lo que es la providencia de Dios. Dios va actuando en la vida de las personas y cómo Dios, y ahí viene el centro del libro, escucha estas oraciones. La gente que reza de verdad, Dios escucha y hace que la providencia actúe de una forma especial. Si no hay fe, si no hay oración, si no hay... Qué difícil es que la providencia pueda actuar, porque le negamos las puertas, cerramos las puertas de la providencia. Mientras que en aquel que es cristiano y que reza y que da limosna y que realmente vive la fe, Dios actúa en su vida de una forma que a veces él no se da ni cuenta hasta que pasan los años y se ve como toda aquella vida había sido muchas cosas providenciales, acción de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio, bueno, muy diferente como estilo. Es una advertencia que hace Jesús. Cuidado con los escribas. Aquí para nosotros no es tanto que nos tengamos que ver con esos escribas, porque ya no existen esos escribas de aquel momento, sino que nosotros no caigamos en esos defectos de los escribas de la época. Dice: les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas, aparentan hacer largas oraciones. Recibirán una condenación más rigurosa. Y aquí está claro a quién se refiere: a todos aquellos que a veces pues nos movemos solo por el que dirán, el quedar bien, el aparentar, pero que detrás se mueve solo por el dinero y basta. Solo les importa el tener, el acumular, pero aparentar que son muy buenas personas. Hoy también es verdad que esto no está de moda, el ser escriba a este nivel, pero sí es cierto que en ambientes estrictamente cristianos también se pueden encontrar
personas que actúan así, toda apariencia, pero por detrás corruptos. Y el cristiano no puede ser un corrupto nunca. Y ha de buscar luchar contra todas estas tentaciones del hacerse ver, del aparentar, del carrerismo, del querer llegar a tener quién sabe qué, en cargos o en cosas. Y entonces viene el extremo opuesto que nos pone justo después. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Era un espectáculo estar en el templo, se pagaba el impuesto del templo, pero habían las donaciones, se daba el dinero a uno de los sacerdotes, el otro lo ponía en una especie de, un agujero que había, y por detrás se veía cómo bajaba el dinero y se acumulaba. Y eso era un espectáculo para mucha gente. Y dice que muchos ricos echaban mucho. Se acerca una viuda pobre y echa 2 monedillas, es decir, un cuadrante. A ver, aquí hay que hacer un pequeño inciso aquí, porque esto de las monedillas pequeñas no es como hoy. La gente cuando piensa, tiró un par de monedillas, pues tiró un par de céntimos, un par de céntimos de euro. Y dices, no, las monedas iban diferente de lo que van hoy. La moneda más pequeña de la época equivale a lo que hoy sería medio euro. Un par de monedas sería 1 euro, no sería lo que hoy entendemos por unos céntimos, sino que este cuadrante equivaldría más o menos a 1 euro. De hecho, con estas monedas más pequeñas se podía comprar pan, cosa que hoy en día con 1 céntimo, 2 céntimos, o 5 céntimos, o 10 céntimos, o 20 céntimos, no se compra una barra de pan. Por eso, al menos en esto hemos de ver que esa mujer con eso podía comprar para comer ese día, aunque era comer pan y nada más, pero se podía. Y por eso coge lo que tiene para comer ese día, que es miseria, y lo pone en el templo. Para muchos pensaban, miseria, y es el óvulo de la viuda de siempre. En verdad os digo, esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Aquello que le quedaba para comer, aquel poco lo echa. Para nosotros es toda una lección. Las viudas, por eso, hemos de ir siempre con mucho cuidado con lo que la gente da o no da, o con las capacidades de cada persona, o con la generosidad de unos o de otros, porque muchas veces pasa que hay gente que da muy poco, pero da mucho, porque es lo poco que tiene. Hay gente que da más y es generosa, porque no tienen por qué hacerlo, depende de su voluntad. Hoy no está de moda ser generoso en ningún sitio. Y al revés, hoy el que da mucho es considerado un loco. Recordemos lo que le pasó al pobre padre de Santa Teresita, que cuando su parroquia se la tuvieron que rehacer porque estaba muy mal, vio que la gente no daba nada, daba miseria, y él sacó sus ahorros y de sus ahorros pagó todo el arreglo de la parroquia, que era mucho dinero, era buena parte del dinero que tenía él. Lo primero que hicieron después de que diese eso, lo consideraron que estaba loco y lo incapacitaron, porque ¿qué es eso de dar dinero a la iglesia? No puede ser. Y lo incapacitaron, y a partir de ese momento es verdad que le empezaba un poco de estas demencias, que después sí que se agravó, pero en ese momento era solo un pequeño inicio, que a veces, lo que pasa en tanta gente mayor, pues fue la ocasión, ha dado dinero a la iglesia fuera. Los familiares lo acogieron y le anularon toda posibilidad, y después lo ingresaron en un centro para que no pudiese disponer de nada de lo que tenía. A veces por eso el ser generosos hoy en día está considerado como perder la cabeza. Nosotros somos lo importante, hemos de ser egoístas, dice el mundo, y Dios nos dice ser generosos con Dios
y ser generosos con aquellos que realmente lo necesitan.